Bienvenido a un nuevo vídeo tutorial de nuestro canal. Mi nombre es Enrique Ruiz Prieto, soy asesor jurídico, fiscal y laboral, y en esta ocasión os voy a enseñar las técnicas de memorización, o bueno, al menos una de ellas, porque vamos a crear una serie con todas las técnicas que he logrado, ¿vale? Que he implementado para mi estudio. Algunas son inventadas, otras no. Pero lo que básicamente se trata es que vosotros aprendáis de todas ellas para que podáis sacar un mismo rendimiento que yo he tenido. Muchos compañeros y muchos seguidores me escriben por privado diciéndome que por favor que enseñe técnicas de memorización, un truco o consejos para cada una de las asignaturas, porque para ellos es una fascinación de cómo alguien que ha estado estudiando y trabajando, daros cuenta que yo antiguamente era un historiador y un arqueólogo, no tenía nada que ver con derecho. En menos de 4 años ya tienes una carrera de 4 años realizada en 3, pero es que además tiene 3 cursos de especialización, que el perito judicial tributario, que lo estoy terminando, el máster de dirección financiera y un curso de especialización de mediación civil y mercantil. Claro, con estos currículum pues todo el mundo tiene envidia, pero en la realidad todo esto nada más tiene un secreto, no es que sea súper dotado, sino únicamente es usar técnicas de estudio. Y aparte, estudiar mucho. Eso no lo quita nadie, ¿vale? Entonces, vamos a ir viendo cada una de las propuestas, ¿vale? La primera técnica la vamos a llamar, porque es una técnica ya conocida, no inventada por mí, se denomina la historia o la cadena. ¿En qué consiste la historia o la cadena? Es un método de aprendizaje para que desarrollemos una larga lista, la podamos memorizar, no a corto plazo, sino a largo plazo. ¿Cómo? Muy sencillo, creando una historia muy absurda que nos haga recordar cada uno de los elementos de esa lista. Con lo cual, este método lo que sirve, sobre todo, sirve para enumeraciones, listados o epígrafes de los distintos temas. Así sirve para que lo vayamos recordando. En la UNED los epígrafes de los distintos temas no muy recurrentes, porque lo tenéis en los distintos programas que os lo dejan para el examen. Pero las otras son imprescindibles. Y bueno, para unas oposiciones, que muchos de vosotros también os vaya a preparar ahora a oposiciones, pues os sirve mucho este tipo de historias para crear. Veamos el ejemplo. El ejemplo primero viene el que se ha creado este método, lo hizo con estas 20 palabras clave, y en menos de 2 minutos podéis hacerlo e intentar crear una historia absurda lo más rápidamente posible para que os acordáis de todos esos elementos lo mejor posible, lo más eficientemente posible, ¿vale? Y recordad, una vez que lo recordéis, que lo hagáis, al cabo de los 5 días, tratarlo de recordar y veréis cómo, aunque no tenga ninguna conexión esas distintas palabras, lo lograremos acordar, porque en este truco se basa nada más de crear una conexión de los diferentes elementos que no tienen por sí, ¿vale? Venga, pues empecemos. Ahora, para el vídeo e inténtalo tú antes, ¿vale? No hagas trampa. Por ejemplo, nosotros vamos a concentrarnos para hacer un vídeo eterno en las 6 primeras palabras clave. Yo voy a contar una historia que me pasó hace ya cerca de 5 años, mejor dicho. Un día, en una noche, conocí a una maravillosa chica. No es una historia verídica, salvo por un elemento que he introducido de elemento trampa, porque si creo historias que me han sucedido y sobre todo que tienen mucho componente emocional para mí, y ya he superado, eso sí, lo vamos a recordar con mayor facilidad, ¿vale? Entonces a esta chica la conocí en una pista de baile, y bueno, no pasó las cosas tal como debían de pasar, pero yo me atreví a buscarla por su número de teléfono, porque era un miembro de un grupo de amigos de mi hermano. La busqué a ella, y entonces al buscarla a ella, la invité a tomar un café. Cuando vino con el café, aquella chica no venía con gafas,
sino venía con sus gafotas de intelectual. A mí me agrada mucho que las mujeres tengan gafas, igual a hombres, es algo que me gusta, de atractivo, aunque la manía que tiene la gente de quitársela para ponerse lentillas. De hecho, le dije qué bonitas gafas tienes y la cagué, pero bueno. Y me asombró que en su camiseta había un enorme barco extenso que cubría toda la camiseta. Tan currado el dibujo. Y a los 10 minutos de conversación es cuando ella me pregunta que nos estábamos conociendo. Realmente era el primer día que la estaba conociendo en condiciones, porque en una noche de baile, entre baile y baile, no conoce a nadie. Y entre ellos ahora ella me dice: Enrique, ¿te puedo hacer una pregunta personal? Claro, yo me quedo, bueno, venga. Sí, claro, sin problema. Me dice: ¿a ti te gustaría tener un bebé? Yo me quedé impactado. Que esa frase a mí no se me va a olvidar en mi puta vida. O sea, en mi puta vida. En una cita que una persona que la conoce por segunda vez le dice que si quiere tener un bebé, que sé que era un interrogatorio para ver si era el adecuado, pero claro, mi cara fue de asombro. Porque dijo, no sé de qué vaya. Y claro, yo cuando estaba asombrado, paré y vi la mesa de la cafetería. Había una revista de una editorial de renombre, de estas de películas de... me acuerdo que era una editorial de renombre que era de reseñas de películas de Hollywood, de cine. Entonces ya ahí tenemos los 6 elementos, porque ya tenemos el café, tenemos la gafa, tenemos el enorme barco, es el bebé que tanto me impactó, y luego veo la revista que tiene una editorial de enorme prestigio, que no me acuerdo cuál era, pero después tenemos que es una revista que trata de temas de Hollywood, en concreto de películas. Pues ya está, ya tenemos la historia de crear. ¿Ves? Aquí es muy fácil. Pues esto también lo podemos aplicar en derecho. En derecho hay múltiples listas absurdas que no valen para nada. ¿Vale? Bueno, no valen para nada, no, perdón, vale para todo, porque en la realidad luego tenemos que defendernos nuestros derechos a través de esas listas, pero a veces no están interconectadas, es lo que quería decir. Pues bien, vamos a ponerlo en derecho laboral, ¿vale? Nos vamos a nuestro apunte, aunque no tenemos por qué hacer, aquí hay un poquito de publicidad. La sesión de apuntes, como ya todos conocéis, de los cuales muchos de mis seguidores partí de esta sección cuando la fui creando o cuando era estudiante, yo creaba mapas mentales o esquemas para ir desarrollando ir aprobando cada asignatura, a la par que iba trabajando en la asesoría que fundó mi padre. Pues bien, en uno de esos temas, del derecho laboral o derecho del trabajo, tenemos el derecho de los trabajadores. Pongo este porque a lo mejor es algo gracioso de crear una historia muy grotesca que se puede hacer en derecho para que veáis las cosas, ¿vale? En los derechos de los trabajadores, por ejemplo, aquí en pantalla veis 6 derechos fundamentales que están todos consagrados por la Constitución española, ¿vale? Y luego más tarde veis otros derechos que son de los estatutos de los trabajadores, pero no están consagrados por la Constitución española. Entonces creamos dos listas. Para acordarnos, desarrollamos antes la de la Constitución española y luego desarrollamos una para el tema de los otros derechos que están reconocidos como derechos fundamentales de los trabajadores. Bueno, fundamentales, esenciales, mejor dicho, pero muy claro del concepto de derecho fundamental, pero no están consagrados por la Constitución española. Los otros están en el Estatuto de los Trabajadores, estos 6, pero a su vez están consagrados en la Constitución española porque son derechos fundamentales del 14 al 29. Pues bien, imaginaros que un día yo trabajo en una empresa, estoy trabajando en esa empresa durante 5 años, una empresa de esquí que hace esquí para que esquíen la gente. Y en esa empresa, de pronto,
somos un grupo de trabajadores de 20 personas, pero de pronto fichan a una persona nueva. Esa persona nueva, cuando entra, tenía un nombre ridículo, pero aquí lo más importante es que era muy alto, parecía blanco, era albino, ¿vale? Una persona albina. Y entonces, de buena primera, un montón de compañeros se pusieron con la risita esa atentando el derecho a la igualdad en regla de los trabajadores por el mero hecho de tener un sexo diferente. Bueno, no es sexo y raza en este caso, no es raza, pero está por ahí, es albino, es algo distinto, atípico. Lo estaban discriminando en un principio, porque además nadie, cuando el pobre hombre se sienta en su puesto de trabajo, nadie quería hacerle un hueco y nadie quería responderle las dudas o consultas de su primer día, que era normal que la tuviese, como cualquier trabajador tiene sus propios problemas, ¿vale? Al almuerzo, que ya habían pasado las 5 horas primeras, nos daban 2 horas o 3 porque era un turno partido la empresa, y entonces nos reuníamos normalmente los 20 trabajadores. Habían 2 que nunca venían a comer juntos, pero el resto, los 18, pues veníamos. Él se quiso incorporar a comer con nosotros y él actualmente pues se fue preguntando para no excluirlo, pero automáticamente se le vulneraron otros derechos suyos. Empezó a decir que él practicaba una religión que él se había inventado por sí mismo, nos la fue diciendo, o tratando, mejor dicho, de comentarla, y todo el mundo se empezó a carcajear porque ese hombre tenía una libertad ideológica y religiosa atípica porque había creado su propio credo, a base de un chanchullo de muchas cosas. El problema es que él, fastidiado de que nadie quería, oírle, él apela al derecho de la expresión y además lo apela en varias ocasiones, nos lo recalca de que le dejemos explicar, porque así es como verdaderamente nosotros podríamos hacer o no aceptar su credo. Pues automáticamente se va después del servicio, deja el teléfono encima de la mesa y el pobre hombre era tan confiable que el pobre hombre no tenía clave en el teléfono. Y un compañero no tiene otra cosa que desbloquearlo, ver sus conversaciones, atentando el derecho con la intimidad, pero también a la dignidad, porque contactó con su madre y comentándole que iba a dejar el puesto de trabajo pese a haber estado en desempleo durante 5 años. Y automáticamente también le envían a otros grupos lo mismo, con lo cual se estaba atentando también el derecho al honor y a la propia imagen de la persona, y además alegaba que no eran por estas razones, sino que él no se sentía capacitado, que los compañeros éramos chapiguay y cosas de eso. Entonces el hombre, cuando descubrió que esto había sucedido, al finalizar el día acudió al de los recursos humanos, y el de los recursos humanos le propuso que denunciara todos los hechos ante la jurisdicción correspondiente, apelando el derecho fundamental a un juez legal y apelando a todos estos casos que los distintos trabajadores habían vulnerado a ese trabajador, porque habían vulnerado el derecho a la igualdad, el derecho a la expresión, el derecho a la libertad religiosa, el honor, a la dignidad y a la intimidad personal. Bueno, pues creando este tipo de historias que no son verídicas, son absurdas. Un hombre muy blanco, pálido, al que lo llamaban Yeti, por ejemplo, lo podemos adornar con eso. Incluso le hicieron caricaturas como si fuera un Yeti, un abominable hombre de la nieve, porque había entrado en una empresa de fábrica de esquí y le habían ridiculizado de ese modo. Pues bueno, tenemos ya la historia verdaderamente grotesca para acordarnos de todos los derechos fundamentales que se han vulnerado en esa parte. Entonces ya tenemos la lista.
Es un método de aprendizaje, espero que os resuelva, que os sirva para septiembre, aquellos que os vais, que os sirvan para los que vais a los nuevos exámenes de febrero, si habéis ya aprobado todo septiembre, que ojalá que tú seas el que haya aprobado todo septiembre y digas, Enrique, este año me voy por ahí a la playa, o de verano, o por ahí, a pasarlo bien, ¿vale? O que lo utilicéis para vuestro futuro estudio, si ya habéis acabado la carrera, ¿vale? Quiero que comentéis si, en los enlaces, que pongáis en práctica este método, comentando algo de derecho que podáis aplicar esta técnica. Yo todas las voy a dar de esto y a la mejor de todas ellas la voy a comentar de un comentario fijado para que se destaque entre todos los demás seguidores. Otra cosa no puede ser. ¿Vale? Bueno, un cordial saludo, un abrazo muy fuerte a todos vosotros y seguimos en los siguientes videotutoriales enseñando nuevas técnicas de aprendizaje para que podáis ser más eficientes en vuestro estudio, sobre todo a la hora de estudiar Derecho. Chao y nos vemos en los siguientes videotutoriales.